Hola, muy buenas, soy Raswo y en el vídeo de hoy os hablaré de la Inquisición española. La Inquisición española estuvo activa entre 1478 y 1833 y sembró el caos y el terror por todos los territorios de España. Miles y miles de personas fueron detenidas, torturadas e incluso asesinadas por esta institución, que era un régimen terrible, solo porque su religión no estaba vista en España y realmente regulaban todos los sectores públicos y realmente era la policía moral del pensamiento que había en aquel tiempo. Lo que buscaba la Inquisición era acabar con la herejía, que era el mayor pecado que podía hacer una persona en España en aquel momento, y estaba condenada con la tortura e incluso con la muerte si era reincidente. La herejía consistía en no seguir la doctrina religiosa católica que te imponía la Inquisición, y era un pecado que estaba muy mal visto y entonces era castigado muy duramente. La Inquisición fue un tribunal religioso que perseguía y ajusticiaba a todos aquellos que no seguían su doctrina, como ya he dicho antes. Sobre todo eran los musulmanes y los judíos. En este proceso que duró tantos siglos, se eliminó la diversidad cultural y étnica que había en España. La gente de a pie, la gente de la calle, se veía directamente involucrada con los juicios de la Inquisición, porque la Inquisición, aparte del que estaba juzgando, también le interesaba a la gente que había a su alrededor, para saber dónde se movía y qué gente tenía cerca suyo. Por eso esparcían el miedo y su influencia para hacer que confesara a los que estaban alrededor suyo. Los juicios de la Inquisición pudieran durar desde semanas, meses, incluso años, y eran unos juicios en que la persona estaba completamente aislada y no tenía contacto más que con el carcelero. Al principio los interrogatorios empezaban de una forma muy pacífica, en que el inquisidor le hacía preguntas muy básicas sobre su vida, pero más adelante empezaban las preguntas un poco más tensas, si el preso no daba la información que el torturador quería. Y hasta que el inquisidor no escuchaba la respuesta que le parecía correcta o la respuesta que quería oír, no le dejaba libre. Pero eso sí, siempre pasando por un juicio bastante severo. Si la persona se negaba a cooperar, iba a ser castigada severamente. La forma en la que te podías librar más fácilmente del castigo era confesar voluntariamente. Es lo que te iba a acarrear menos problemas. Pero si no lo hacías, iban a utilizar métodos menos éticos y poco ortodoxos para sacarte la información. Durante este periodo de encarcelamiento, el prisionero acababa agotado mentalmente y realmente al final su respuesta era lo que quería oír el inquisidor para poder salir. Si no era satisfactoria, seguiría encarcelado y seguiría con el juicio. Pero realmente a la conclusión a la que llevaba la persona era querer salir de allí lo antes posible y poder ver a su familia. El movimiento y la institución de la Inquisición empezó en 1492. O sea, todo el movimiento que hubo fue a partir de ahí, cuando los reyes católicos enviaron a Cristóbal Colón a la India. Entonces fue cuando se descubrió el nuevo continente. A partir de ahí España empezó a tener una gran expansión y mucha influencia en los países latinoamericanos. Y recurrieron al Vaticano para crear esta institución, porque se estaba poniendo bastante de moda en diferentes países tener regímenes inquisitoriales para tener controlada la población. El primer inquisidor fue Tomás de Torquemada, que fue quien sentó las bases y los fundamentos de esta institución, y gracias a él estas prácticas siguieron vigentes en los siguientes años, o sea, en los siguientes siglos. La influencia católica ya era bastante grande en España, ya que los ejércitos católicos hacían retroceder a las tropas moras hacia Andalucía hasta que consiguieron expulsarlas en 1492. A partir de aquí casi todo el reino ya era católico, y entonces todos los moros y judíos que se quedaron tuvieron que decidir entre convertirse al cristianismo en 6 meses o abandonar España para siempre. Estos nuevos judíos pasaron a llamarse judeoconversos, pero no se sabe si llegaron a convertirse en realidad, que cada uno en su casa podía hacer lo que quisiera, pero ellos querían demostrar que eran cristianos y aparentaban serlo realmente. Unos que sí que se convirtieron, pero la mayoría en sus casas seguían utilizando y practicando la doctrina que habían vivido siempre y que habían aprendido. Un claro ejemplo de esto es en los bares. Actualmente los bares, cuando entras en un bar, tienen jamones colgando, y esto es una tradición medieval. En los bares judíos, para ellos demostrar que eran cristianos, colgaban los jamones del techo, como queriendo expresar y queriendo decir que comían jamón. Entonces cuando los cristianos veían que se comían el jamón, realmente lo que hacían era cogerlo de la boca y lo tiraban debajo de la mesa, y entonces ellos aparentaban comerlo, pero en realidad seguían practicando sus doctrinas. Si eras juzgado por la Inquisición,
una de las técnicas que utilizaban era ponerte el San Benito, que era una manta blanca marcada con una cruz roja. Era permanente, no te la podías quitar durante bastante tiempo. Y la peor consecuencia que tiene tratar con la Inquisición era morir en la hoguera. Realmente si confesabas antes de morir, la muerte que te propinaban era por asfixia, que realmente era lo que elegían la mayoría de las personas que eran juzgadas antes de morir, aunque algunos murieron en la hoguera. Los inquisidores entregaban a las autoridades civiles los acusados para evitar mancharse las manos y evitar tener juicios con el gobierno de aquel momento y demás. O sea que ellos se limpiaban las manos, entregaban a los acusados y las autoridades, con la sentencia ya dictada, la aplicaban. No se sabe la gente que realmente murió en esta época. En los libros de historia siempre se tacha la Inquisición de una secta o una institución que era diabólica, pero los últimos documentales y escritos dicen que realmente murieron entre un 5 y un 6% de los arrestados y acusados de la Inquisición. Aunque realmente no se sabe porque fue una época muy oscura y estaba muy encubierto todo y aún se está estudiando lo que realmente ocurrió en esa época. Si os gusta el contenido, suscribíos y dar al like y nos vemos en el siguiente vídeo.